Toda célula está formada por tres partes principales, sobre todo la célula eucariota: núcleo, citoplasma y membrana. Vamos a observar ahora las diferencias entre célula animal y célula vegetal. En primer lugar, en la cubierta, la célula animal tan solo presenta membrana. En cambio, la célula vegetal, aparte de la membrana, encima presenta una pared celular. Esta pared celular se caracteriza porque en las plantas está conformada por un polisacárido llamado celulosa. Esta celulosa le da la dureza, la rigidez, para que la planta pueda resistir, por ejemplo, rupturas, ¿no? O pueda resistir el viento o cualquier vicisitud. También en los hongos se presenta una pared celular llamado quitina. Bien, también esta pared es la que se encarga de dar la forma a la célula. En cambio, en la célula vegetal, en la membrana, presenta el glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Les voy a mostrar en la imagen. En la imagen estamos viendo aquí una especie de antenas. Esto es el glucocálix. Este glucocálix está formado por proteínas y glúcidos, los cuales le ayudan a hacer como unos receptores de los mensajes químicos y a reconocer a ciertas células. Este glucocálix solo se encuentra en la membrana celular. Esto sería la primera diferencia entre célula animal y célula vegetal. En la membrana celular, esta imagen que estamos viendo aquí, este se llama el modelo de mosaico fluido, que en 1972 Singer y Nicholson lo describieron. ¿Qué es la membrana celular? Es una doble capa bilipídica, como estamos viendo aquí, doble capa a manera de un sándwich, ¿sí? El cual está incrustado con proteínas. Bien, esta capa lipídica está formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una característica especial. Las cabecitas redondas que estamos viendo son hidrofóbicas, es decir, no se mezclan con el agua. Y en cambio las colitas son hidrofílicas, se mezclan con el agua, lo que hace que la membrana seleccione qué sustancias ingresan o salen de la célula. Entonces, esto es una de las partes principales de la membrana. También tenemos proteínas. Estas proteínas son grandes, como veremos acá, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Por el conducto que se abre aquí, ingresan moléculas grandes a la célula, ¿no? Y bueno, hay dos tipos de transporte que ahorita lo explicamos. Además, en la membrana hay una molécula que está aquí, que se llama colesterol. Esta es una grasa, ¿no? Y este que ya nos dijimos que es el glucocálix, que ayuda a reconocer las sustancias también que van a ingresar o salir de la célula. Bien, ¿cuáles son las funciones de la célula? Bien, las funciones de la célula es primero separar a la célula del medio exterior al medio interior, ¿no? Además, transporta sustancias a través de ella. Hay dos tipos de transporte en la célula, el transporte activo y el transporte pasivo. En esta imagen voy a explicar de qué se trata. Bien, el transporte pasivo, como su nombre indica, no necesita utilizar energía. Lo hace tan solo por los gradientes de concentración que existen fuera o dentro de la célula. Hay dos tipos de transporte pasivo, la difusión facilitada y la difusión simple. Bien, en cambio, el transporte activo se hace a través de las proteínas en ese conducto. Acá sí se necesita energía, hay gasto de energía, ¿no? Para introducir estas moléculas a la célula. Esos son los dos tipos de transporte que hay a través de la membrana. Luego continuamos con el citoplasma.
Bien, el citoplasma viene a ser un, una sustancia donde se realizan la mayoría de las reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, acá se sintetizan proteínas, se produce la digestión, la glucólisis, etc. Una parte muy importante se denomina citosol. Este citosol está formado por un citoesqueleto. Al igual que nuestro esqueleto, ayuda a dar forma y movimiento a la célula, ¿no? Esa es la función del citoesqueleto, como estamos observando aquí. Dentro de los organelos, por favor apaguen su micro. Bien, dentro de los organelos celulares vamos a observar que también hay diferencias entre algunos organelos, entre célula animal y célula vegetal. Ambas células presentan mitocondrias, plastidios con doble membrana. Presentan retículo endoplasmático, lisosomas, pero estos gliosisomas netamente son de células vegetales. Peroxisomas, vacuolas, y las vacuolas también hay diferencia, ahora lo vamos a conocer. Bien, también presentamos ribosomas, centriolos, cilios y flagelos. Estos son organelos que no presentan membrana en su estructura. Aquí vamos a observar algunas imágenes. Este cuadro quedaba más o menos así, parecido al de vuestra actividad, donde ustedes colocaban el organelo, su estructura y su función. Si pueden, le añaden su gráfico, si no, queda como está, ¿sí? Vamos a comenzar a explicar la mitocondria. Bien, la mitocondria, aprovecho estas imágenes, aquí, ¿no? La mitocondria es un organelo, se diría que uno de los primeros organelos que aparecieron en la Tierra. Tiene su propio ADN. Se dice que la mitocondria luego fue envuelta y atrapada con otros organelos para formar una célula. Bien, esta mitocondria es muy importante porque presenta una membrana externa, una membrana interna, y estas son sus involuciones, que se llaman crestas mitocondriales. Aquí dentro, en la matriz, se produce unas reacciones químicas, que es la respiración celular, ¿no? Y esta respiración celular genera energía para la célula. Es muy importante, entonces. Respiración celular, es su función. Luego tenemos a los plastos. Bueno, en la célula vegetal se presentan estos plastos. Estos plastidios, llamados también leucoplastos o cromoplastos, son netamente de células vegetales porque contienen unos pigmentos. En el caso de los cloroplastos, como es en este caso, en estas estructuras llamadas tilacoides, se encuentra la clorofila, que es el pigmento de color verde, el cual tiene la función en la fotosíntesis de generar los alimentos a la célula, ¿no? Sus nutrientes. Bueno, vamos a conocer algunos otros organelos. Por ejemplo, tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son vesículas, las cuales aquí dentro presentan unas enzimas digestivas. Entonces, su función es la digestión celular. Las vacuolas son organelos grandes y únicos en la célula vegetal. Y en la célula animal, la diferencia es que las vacuolas son pequeñas y numerosas. Su función es la de almacenar diversas sustancias para la célula y también sustancias de desecho. Los centriolos. Esta es otra diferencia entre célula animal y vegetal. Los centriolos se encuentran solo en las células animales. Estos centriolos se encargan de producir o generar el uso acromático, es decir, se abren y producen unos especie de caminos donde los cromosomas van a desplazarse en la reproducción celular, sobre todo en la mitosis. Tenemos los peroxisomas. Estos organelos se encargan de degradar
el peróxido de hidrógeno. Nosotros, en nuestras células, se produce el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Entonces, como es tóxico, estos peroxisomas degradan a este peroxisoma, convirtiéndolo en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Esa es una función muy importante que realizan los peroxisomas. Luego tenemos los glioxisomas. Vamos a verlo por acá. Los glioxisomas. Estos glioxisomas se encuentran exclusivamente en los vegetales. Se encargan de transformar los lípidos en glúcidos. O sea, esta es otra diferencia, ¿no? Los peroxisomas están en célula animal y vegetal, los glioxisomas solamente en la célula vegetal. Luego tenemos los lisosomas. Estos lisosomas se encargan netamente de la digestión, como ya habíamos visto, ¿no? Por sus enzimas. El aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Buscaremos su imagen. Aquí, ¿no? El aparato de Golgi se encarga de transportar a las proteínas y a otras sustancias, ¿no? Hacia el exterior de la célula. En cambio, el retículo endoplasmático igualmente son como sacos ahí apilados unos sobre otros, se dicen que son parte del núcleo, ¿no? Y transportan a los ribosomas. Hay dos tipos de retículo. El rugoso es cuando están adheridos a él, como estamos observando, los ribosomas. En cambio, en el liso no hay ribosomas, pero sí hay lisosomas, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí, en el rugoso, existen adheridos los ribosomas. Aquí no, en el liso. Bien. Para terminar, tenemos entonces, vamos a entrar a lo que se llama esta última parte, los ribosomas. Los ribosomas son organelos numerosos en la célula. Su función es la de síntesis de proteínas. En él, o sea, en su estructura, se presenta el ARN y las proteínas. ¿Dónde se originan? ¿Dónde se producen los ribosomas? En el nucleolo del núcleo. Y los hilos y flagelos, que en algunas células les va a ayudar a movilizarse, ¿no? Son pequeños filamentos, en unos cortos, en otros largos, e intervienen en el movimiento. Bien, acá tenemos la imagen, ¿no? De todos estos organelos que hemos visto dentro del citoplasma. Núcleo. Bien, el núcleo entonces es la parte, en la célula animal o vegetal generalmente se encuentra en el centro y está formado por tres partes, carioteca, carioplasma y cromatina. La función principal del núcleo es que regula las funciones de la célula, en su metabolismo, las funciones reproductivas, es decir, es el que controla todas estas funciones. La membrana nuclear o carioteca. Bien, esta membrana tiene la función de dejar ingresar y salir sustancias a través de estos poros que estamos observando aquí. Se dice que son continuación del retículo endoplasmático rugoso. El carioplasma aquí dentro no es un fluido coloidal formado por enzimas, nucleótidos, nucleolos y cromatina. Los nucleolos, aquí, como un propio núcleo, ¿no? Que tiene el nucleolo. Son cuerpos esféricos. Aquí dentro se sintetizan o se producen los ribosomas. Están constituidos por ARN y proteínas. Y la cromatina. La cromatina es esto que estamos observando aquí. Son proteínas, ¿no? Conformadas por histonas y no histonas, y ADN. Es decir, que aquí se encuentra toda la información genética de nuestro organismo. Bien, ¿qué significa transcripción del ADN? Es cuando el ADN le va a dar todo su mensaje a través de códigos a los ribosomas que están saliendo aquí para que ellos lleven el mensaje hacia afuera y se produzca o se sinteticen las proteínas.